Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Venga, vamos al lío. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que, de verdad, puede cambiar por completo cómo trabajamos y cómo vivimos. El esencialismo. Está basado en el libro de Greg McKeown y en el fondo es la respuesta a una pregunta que seguro que a muchos nos ronda la cabeza a diario. Oye, ¿por qué si trabajo tantísimo siento que no avanzo nada? Es que vivimos en la cultura de la prisa, ¿no? Donde estar ocupado parece lo mismo que ser productivo. Las notificaciones no paran, el email se desguarda y esa presión por estar siempre disponible es agotadora. En este caos, el esencialismo no es solo una técnica, es una filosofía para recuperar el control. Si alguna vez has acabado el día reventado, pero con la sensación de que solo has estado apagando fuegos sin construir nada importante, quédate, porque esto te interesa. Y esta imagen, vamos, lo clava. Es lo que llaman la paradoja del éxito. Piénsalo. Cuanto mejor hacemos nuestro trabajo, más oportunidades nos llegan, más gente nos pide cosas, más proyectos nos caen. Y como somos buenos, pues la reacción natural es decir que sí a todo. Pero al hacer eso, estiramos nuestra energía en 1000 direcciones, como una goma elástica que está a punto de romperse. Acabamos súper ocupados, sí, pero no somos más productivos. Es como avanzar 1 milímetro en 1000 direcciones, en vez de avanzar 1 kilómetro en una sola. Y esa sensación, esa de correr en una cinta sin llegar a ninguna parte, es justo el problema que el esencialismo viene a solucionar. Vale, ¿y cómo salimos de esta rueda de hámster? Pues McKeown lo que propone es que todo se reduce a dos mentalidades, dos formas de ver la vida que deciden si nuestros esfuerzos se concentran y tienen impacto de verdad o si se dispersan y nos queman. Vamos a ver en qué consiste cada una, porque entender la diferencia es el primer paso para cambiar de rumbo y empezar a trabajar de una forma mucho más inteligente. A ver, es que la diferencia aquí salta a la vista, ¿verdad? A la izquierda, el no esencialista. Esta persona funciona pensando, casi sin darse cuenta, que todo es importante. Vive reaccionando a lo último y lo más ruidoso. El email que acaba de entrar, la petición más urgente. Su agenda en realidad la controlan los demás. Y tiene ese miedo constante a perderse algo, el famoso FOMO. Y a la derecha, el esencialista. Su punto de partida es totalmente el contrario. Casi todo es ruido, solo un puñado de cosas importan de verdad. Así que en lugar de reaccionar, elige a propósito dónde va a poner su tiempo y su energía. No se pregunta cómo puedo meterlo todo, se pregunta qué es lo que de verdad importa aquí. Es la diferencia entre llegar a la oficina y abrir el correo, dejando que otros decidan tu día, o llegar y dedicar la primera hora a tu tarea más importante, protegiendo ese tiempo como oro en paño. Y ojo, que esta idea es súper importante, porque rompe con un mito que tenemos todos metido en la cabeza. El esencialismo no es otra técnica de productividad para responder emails más rápido o hacer malabares con más tareas. No, es una disciplina, un cambio de chip total. Imagina que eres un buscador de oro. El no esencialista intenta cargar con toda la arena y todas las piedras. Acaba agotado y con muy poquito oro. El esencialista, en cambio, coge su tamiz y con paciencia filtra todo hasta quedarse solo con las pepitas de oro. Se trata de eso, de aprender a separar lo que es vital de lo que es simplemente trivial. Vale, muy bonito todo esto, pero ¿cómo lo hacemos? Si solo unas pocas cosas importan, ¿cómo nos quitamos de en medio todo lo demás? Pues aquí entra la habilidad clave, y la que, para qué engañarnos, más nos cuesta a todos. La eliminación estratégica. Y eso, en una palabra, significa aprender a decir no. Pero a decirlo bien, con elegancia y con seguridad. La metáfora es buenísima. Es como si fuéramos editores de cine o jardineros expertos. Un buen jardinero no hace que su jardín crezca echando más y más plantas sin criterio. No, lo que hace es podar. Corta las ramas que están bien pero que no son esenciales para que las más fuertes crezcan a tope y den los mejores frutos. Y un director de cine no hace una película mejor metiendo todas las escenas que grabó. Al contrario, crea una obra maestra quitando las escenas que son simplemente buenas para dejar solo las que son absolutamente grandiosas. Pues con nuestra vida pasa lo mismo. El problema no suelen ser las cosas malas, sino la cantidad de cosas buenas que nos distraen de las poquísimas que son excelentes. Y para esa poda, aquí tenemos la herramienta definitiva. La regla es simple, pero te cambia la vida. Cuando te llegue una nueva oportunidad, una petición, una tarea, la pregunta no es ¿debería hacer esto? La pregunta es ¿esto es para mí un sí rotundo, un sí con mayúsculas? Si la respuesta es un bueno, creo que sí, un quizás o un debería, entonces la respuesta correcta, la respuesta esencialista, es un no. Que sí, que ya lo sé, que esto cuesta un montón. Los han enseñado a agradar, a decir que sí. Pero lo que nos dice el esencialismo es que tenemos permiso para poner ese filtro. Y lo más importante es esto. Cada vez que le dices sí a algo que no es esencial, le estás diciendo no a algo que sí lo es, aunque en ese momento no te des ni cuenta. Claro, para poder decidir qué es un sí con mayúsculas, necesitamos algo que hoy en día parece un pecado. Espacio. Espacio para pensar, para explorar, incluso para no hacer nada, para descansar.
Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Para hacer más tenemos que hacer menos? Pues el esencialismo nos dice que sí, y que proteger ese espacio no es un lujo, es una de las mayores ventajas estratégicas que podemos tener. Esta es la pregunta del millón. Nos obliga a pararnos a pensar. Muchos dirían, el tiempo, el dinero, los contactos. La cultura del machaque, del no parar, nos dice que hay que exprimir cada segundo, que dormir es de débiles. Pero esa mentalidad de estar siempre a tope nos roba lo más importante, la capacidad de ver las cosas con perspectiva. Nos convierte en máquinas de hacer tareas, pero muchas veces de las tareas equivocadas. Pues la respuesta es tan sencilla que a veces se nos olvida. El activo más valioso que tenemos somos nosotros mismos. Nuestra mente, nuestra capacidad de pensar con claridad, nuestra energía. Ni más ni menos. ¿Y cuál es la mejor inversión para proteger ese activo? El descanso. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad estratégica, es lo que afila la sierra. Hay un montón de estudios que demuestran que no dormir bien nos fastidia la parte del cerebro que se encarga del juicio y de tomar buenas decisiones. Sin descanso, nuestro criterio se nubla, y todo nos parece urgente e importante, y volvemos a caer en la trampa del no esencialista. El espacio para pensar y un buen descanso son el escudo que protege nuestra capacidad para elegir bien. Vale, hemos visto la teoría, la diferencia entre las dos mentalidades, el poder increíble de decir que no y la necesidad de crear espacio para pensar. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo pasamos de las musas al teatro? Vamos a llevar todo esto a la práctica, a la acción personal, ya mismo, porque el esencialismo no es algo que se aprende y ya está, es algo que se vive día a día. Esta frase a mí me parece que es para enmarcarla. Es un baño de realidad. Piénsalo, el mundo, tu jefe, tus clientes, tu familia, todo el mundo tiene una agenda para tu tiempo y tu energía. Y seguro que son buenas intenciones, pero no son necesariamente tu agenda. Si no tomas tú la decisión, con valentía, de elegir qué es lo esencial para ti, acabarás por defecto viviendo las prioridades de otra persona. Ser esencialista es tomar las riendas, es pasar de ser un pasajero a ser el director de tu propia vida. Y para ir cerrando, os lanzo un reto. Una pregunta que tiene miga. Y no es un ejercicio para pasar el rato. De verdad, cuando acabemos, dale una vuelta en serio. Oblígate a elegir. ¿Qué pasaría si tuvieras que simplificar tu vida a la mitad para centrarte en esa única cosa que te da la mayor satisfacción y a la vez la mayor alegría? La respuesta a esa pregunta es tu primer paso en el camino esencialista. Es el norte en tu brújula. Al final, ser esencialista es un acto de valentía, porque muchas veces significa ir a contracorriente de lo que la sociedad espera. Pero es el único camino para dejar una huella de verdad y sentirnos plenos en lugar de simplemente ocupados. Es un viaje, una práctica de cada día. Si este repaso te ha resonado, si te ha ayudado a poner un poco de orden, haz clic en me gusta y compártelo con quien creas que necesita escucharlo. Prioriza tu vida. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.